«Quita las manos del micrófono, cocinera», espetó Rebecca Stone, levantándose con facilidad de su escritorio, y el silencioso zumbido de la sala de prensa pareció congelarse. Grace Johnson, con la piel color castaño cálido, levantó la vista. Sus hombros permanecieron inmóviles, solo los dedos entrelazados frente a ella, ligeramente apretados. No apartó la mirada. «Lo digo como es», continuó Rebecca sonriendo a las cámaras. «Está aquí para que los organizadores puedan mostrar la diversidad, no por su fuerza, no por su talento, sino porque quieren una portada bonita». Los periodistas en la sala comenzaron a hacer ruido. El reportero jefe de uno de los periódicos centrales frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Alguien desde las últimas filas silbó suavemente, y este sonido agudo resonó en el pecho de muchos. «Vayamos al grano», dijo el líder de la conferencia en voz baja. «Señora Johnson tiene la palabra». Grace se puso de pie. Las palabras salieron despacio. Respiró hondo, con claridad, como si quisiera oírla ella misma, y dijo con calma: «No voy a interrumpir. Demostraré quién soy en el ring». Volvió a sentarse. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. Por un instante, el silencio fue más fuerte que cualquier grito. Incluso los ventiladores del techo parecían mantener la velocidad. Rebecca sonrió, dio un paso hacia el borde del escenario y dijo una última cosa. «Después de la pelea, le daré algunos consejos sobre cómo manejar las ollas. El mundo debe saber cuál es su lugar». Los fotógrafos no paraban de disparar capturando su expresivo gesto. El revuelo se intensificó. Alguien notó la tensión en la sala. El público no estaba preparado para tal revelación. Al terminar la rueda de prensa, Grace caminó por el pasillo del estadio. Las paredes, pintadas de un gris descolorido, la recibieron con indiferencia, y aquí y allá se veía hormigón húmedo. El susurro de pasos acompañaba cada movimiento. Cerca de la puerta de los vestuarios estaba Martha Lee, su entrenadora. Una mujer bajita y fuerte, de mirada severa. «Lo lograste», dijo Martha. «Ni una sola palabra innecesaria». «No puedo permitirme estallar», respondió Grace. «Necesito la mente despejada». Siguieron caminando. Al final del pasillo, una puerta lateral se abrió. Apareció Emma, la hija de 12 años de Grace. La niña sostenía un libro de tapa oscura. «Mamá, esto es para ti», dijo en voz baja, «para que no olvides por qué luchas. Aquí tienes tu marcapáginas del capítulo donde el héroe no se rindió». Grace tomó el libro y besó a su hija en la frente. No hicieron falta palabras. Esa misma noche se transmitía un programa sobre el próximo torneo en el estudio de televisión. 3 comentaristas estaban sentados en una mesa redonda. El presentador, un anciano Walter King, apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y dijo: «Amigos, ya lo han visto todo». Pregunta: ¿es esto un espectáculo para el público o una auténtica hostilidad? El primer experto, un exboxeador llamado George Roberts, frunció el ceño. «He visto disputas, pero esto es diferente. Se trata de dignidad. Cuando tu nombre es arrastrado por el lodo, sales con fría determinación. Johnson será peligroso». La segunda experta, la entrenadora del equipo juvenil, Ellen Stewart, meneó la cabeza. «Por otro lado, la presión es enorme. Si se desmorona, perderá antes de la primera ronda». Los espectadores en las pantallas, incluyendo residentes de pequeños pueblos y trabajadores de grandes fábricas, escucharon cada palabra. En sus hogares se preparaban para el fin de semana. El torneo prometía ser el evento principal del mes. Mientras en el estudio discutían, Grace entrenaba. La sala donde practicaba los lanzamientos era pequeña. Una colchoneta, una pared con espejos y un par de sacos de boxeo viejos. Pero sentía la fuerza allí. Cada salto, cada movimiento tenía un propósito. Martha contaba los golpes como si fueran un contador para la pelea. 27, dijo Martha, mientras Grace bajaba las manos. 3 más, respondió Grace, terminando exactamente con 30. Luego se sentaron en un banco junto a la pared. Una corriente de aire mecía suavemente el borde de la cortina de la ventana. «Te estás aferrando», dijo Martha, «pero el dolor interior te corta como un cuchillo. Si me dejo llevar por el resentimiento, me dolerán las manos», dijo Grace. «Llevaré esto hasta el final». «Recuerda una cosa», dijo Martha levantando un dedo. «No estás aquí para responderle.
Estás aquí para cumplir con tu deber contigo mismo y con tu chica. Grace asintió. Al día siguiente, Rebecca estaba en un programa de radio. El presentador le preguntó si había sido demasiado dura en la conferencia de prensa. Rebecca se rió. Digo la verdad, vivimos en un mundo donde todos tienen una oportunidad. Pero cuando los débiles vienen a mi territorio, tengo que recordarles quién dicta las reglas. Las palabras se extendieron por las ondas de radio. Y aunque nadie profirió un insulto abierto, la sombra de la hostilidad se hizo más densa. Para el sábado por la noche, el estadio estaba repleto de luces, pero faltaban 6 días para la pelea principal. El tiempo se arrastraba. Los periódicos publicaron fotografías. Rebecca, con la barbilla en alto, en portada, Grace, serena y tranquila, a su lado. El pie de foto. ¿De quién es el silencio más fuerte? Grace leyó el titular sentada en el borde de la cama de su hotel. La ventana daba a un patio donde un parque infantil vacío se extendía bajo el sol del mediodía. Dobló el periódico y se dijo a sí misma en un susurro: «El ruido es su arma. La mía es el silencio y el trabajo». Estas palabras permanecieron en la habitación como una promesa. El lunes amaneció brillante pero fresco. El pequeño auditorio de la escuela católica, donde Grace enseñaba defensa personal a las niñas, olía a menta, proveniente de un cubo viejo debajo del escritorio. 3 filas de bancos de madera habían sido retiradas para hacer espacio. Los pasos de las alumnas crujían sobre las colchonetas. Grace demostró una técnica sencilla: cómo romper una llave de muñeca y zafarse de la mano de su oponente. Habló en voz baja, como si se dirigiera a cada chica personalmente. «Recuerda, la fuerza empieza aquí». Se tocó el pecho. «Las manos solo expresan lo que el corazón alberga». Marta observaba, apoyada en el marco de la puerta. Guardó silencio, pero la comisura de sus labios sonreía. Cuando Grace terminó la clase, despidió a los alumnos, esperó a que el pasillo se vaciara y solo entonces se acercó al entrenador. «Estoy aguantando», dijo ella. «Ya veo». Marta descolgó su chaqueta de la percha. «Pero la pelea se acerca. Hoy pondremos a prueba nuestra resistencia en una larga distancia». Se mudaron a un polideportivo en las afueras. Había una pista cubierta, alrededor de la cual corredores mayores caminaban tranquilamente. En el centro había un cuadrilátero con un borde alto. Marta puso un cronómetro. 3 minutos por vuelta, medio minuto de descanso. 8 rondas sin descanso, dijo. Una tarea táctica en cada una. Grace asintió. La primera ronda había comenzado. Se movía con suavidad, imaginando el fantasma de Rebecca frente a ella. Los golpes cortaban el aire. Marta observaba la respiración de su alumna. Inhalaciones regulares, exhalaciones claras. Grace terminaba cada ronda con un ligero salto. Así era como se acostumbraba a liberar el exceso de tensión. Después del 5º asalto, Marta levantó la palma. «Para. Dime lo que sientes. Ella me presiona y tengo que aguantar, pero aguantar tiene su punta de lanza», respondió Grace. «Y así es, en una pelea no podrás intervenir de inmediato. Esperarás hasta que se canse de sus propias palabras». El 6º asalto fue más tranquilo. El crujido de pasos en la pista parecía marcar el ritmo. Grace cerró los ojos un segundo, pero al instante levantó las manos. La vacilación en una pelea cuesta mucho. En la 7ª ronda, Marta cambió la tarea. Saltó con un giro y esquivó. Cada giro le dio tiempo a Grace para ver toda la sala y recordarse a sí misma: no hay luces brillantes en la arena, solo hay trabajo. Terminó el 8º asalto. Sonó el cronómetro. Grace se arrodilló, no por agotamiento, sino por sentir el sudor correr por su espalda. Marta se sentó a su lado. «¿Te acordaste de lo principal? ¿Sí? No lucho por el ruido. Lucho por el silencio tras la verdad. ¿Dónde nos ves? Descubrámoslo. Escribe en los comentarios y suscríbete». Esa noche, la radio volvía a hablar del próximo torneo. Rebecca llamó en directo. Respondieron sin anunciar su nombre, pero su voz fue reconocida de inmediato. El presentador, un hombre cauteloso y de voz baja, preguntó: «¿Qué crees que hace tu rival a estas horas? Probablemente esté aprendiendo a servirme agua», respondió Rebecca con sarcasmo. «En unos días verá que el ring no es una cocina». El tono era descarado, como un golpe en un cristal. Los oyentes enviaron cartas al editor, pero este mantuvo la calma. Nadie interrumpió.
Mientras tanto, Marta y Grace estaban sentadas en el patio del dormitorio de la escuela. Su hija Emma leyó en voz alta un libro que había comprado en una venta de garaje, una vieja historia sobre un científico al que nadie tomaba en serio hasta que demostró un teorema. «Escucha», dijo la niña, «les demostró a todos que era digno». Pero después dijo que lo más importante era perdonar a quienes se burlaban de él. Grace pasó lentamente su mano por el cabello de su hija. «Perdonar es ser libre», susurró. «Pero la libertad no se consigue sin esfuerzo». Marta los miró y dio la alarma. Las 4 de la mañana. Nos encontramos con el amanecer en el estadio, solo corriendo, sin puñetazos. Grace no se opuso. El martes amaneció gris. El cielo parecía cubierto de un manto frío. Las gradas estaban vacías. Solo 2 palomas caminaban por la barandilla mojada. Grace empezó a correr, vuelta tras vuelta. Marta sostenía el cronómetro. Después de 20 minutos, la entrenadora levantó la mano. Ahora levanta las rodillas y mira hacia adelante. Imagina que hay una voz ahí delante que te humilla. Sigue adelante. La respiración de Grace se hizo más lenta. Le ardían los músculos, el frío de la mañana le azotaba los pulmones, pero corrió hasta que sintió calor en el pecho. Cuando Marta le indicó que parara, Grace respiró con normalidad. «¿Estás listo?», dijo el entrenador. La escena en los pasillos del estadio regresó por la noche. El equipo de Rebecca realizó una sesión de fotos. Una chica con chándal blanco posó mostrando los puños. Su director de Relaciones Públicas, Jerome Stokes, le susurró al oído: «Un poco de ingenio. Di algo atrevido». Rebecca miró a la lente. «Respeto a los oponentes que luchan con valentía. Pero cuando una actriz sube al ring, lo único que puedo hacer es representar el papel de sus esperanzas frustradas». Estas palabras salieron en las noticias de la noche. Pero Grace no leyó el periódico. Estaba sentada en su habitación de hotel, escribiendo en un cuaderno: «La paciencia es fuerza en la paz. La fuerza es acción sin ira». Después de anotarlo, cerró el cuaderno y apagó la luz. El miércoles trajo nuevos retos. Por la mañana, Marta llevó a Grace a un gimnasio abarrotado para un entrenamiento abierto frente a la prensa. Había pocos espectadores, pero había 3 filas de cámaras. Los organizadores exigieron ver los uniformes de las luchadoras. La habitación estaba llena de una mezcla acre de pintura al óleo y goma vieja. La descripción de la habitación con este olor y la imagen de un solo ventilador bajo el techo agotaban la imagen. La atención del resto de los espectadores estaba fijada en la gente. Rebecca fue la primera en irse. Le lanzó una toalla a su asistente y calentó con una teatralidad aguda, terminando cada golpe con una mirada a la cámara. Los reporteros no paraban de fotografiar. Uno de ellos, un hombre elegante, con una tarjeta de Paul Watson, preguntó en voz alta: «Señora Stone, ¿cómo responde a las críticas de que sus palabras podrían ser percibidas como insultos raciales?» «Es un deporte», dijo Rebecca, encogiéndose de hombros. «En el ring no se ven flores, se ve técnica. Si alguien busca atacar, no es mi problema». Las risas recorrieron varias filas. Algunos espectadores aplaudieron. Cuando llegó el turno de Grace, el público se calmó un poco. Subió al ring, pidió una cuerda y comenzó un calentamiento ligero. Sus saltos eran silenciosos como un susurro. Su respiración regular acompañaba el silbido elástico de la cuerda. La periodista Sarah Landon, una mujer de mediana edad y rasgos claros, se acercó a la cuerda y preguntó: «Grace, ¿te importaría responder a las palabras de tu rival?» «Las palabras no son más que la sombra de las acciones», dijo Grace sin romper el ritmo. «Prefiero hablar con hechos», fue la única frase pronunciada en toda la mañana. Las cámaras la captaron como una gota cayendo sobre agua tranquila. Al anochecer, Marta y Grace regresaban al hotel. Las calles de la gran ciudad eran ruidosas, pero las heroínas intentaban caminar en silencio. En el vestíbulo, iluminado por tenues lámparas, el conserje las detuvo. «Señorita Johnson, hay un paquete para usted». Era un sobre sin remitente. Dentro había un trozo de delantal de cocina, cortado a tijeras, y una nota: «He oído que te gustan los utensilios de cocina». No llevaba firma, pero el significado era claro. Marta apretó el sobre y luego lo bajó. El rostro del entrenador permaneció sereno, solo su mirada se volvió firme.
Esto es una provocación. No respondemos. Grace asintió en silencio y le devolvió el sobre al conserje. Quémalo, por favor. La noche trajo la calma tan ansiada, pero a las 3 Grace se despertó. La despertaron unos suaves golpes en la puerta. Era Emma. La niña tuvo un sueño y temía que su madre se fuera de nuevo a entrenar y no regresara. Se sentaron en la cama. Una linterna solitaria brillaba fuera de la ventana. Emma habló primero. ¿Serás capaz de perdonarla si ganas? Grace lo pensó. Se miró las manos, donde ya se veían las señales de futuros moretones. Perdonar significa no guardar una piedra en el corazón, respondió ella en voz baja. Puedo perdonar, pero la corte y el tiempo juzgarán tus acciones. Tengo miedo por ti. Es natural tener miedo. Pero el miedo no debería guiarnos. Guiamos al miedo como un guía guía a un ciego, con confianza y rectitud. Emma abrazó a su madre. La calidez del abrazo penetró más profundamente que cualquier capa de armadura. El jueves por la mañana empezó con una sesión de entrenamiento de sparring. Marta trajo a un viejo amigo, Gabriel Harper. Es luchador de peso ligero, ahora instructor de policía. Harper era guapo, con el pelo canoso en las sienes. «Necesito probar tu reacción y tu agarre», dijo poniéndose los guantes. Grace levantó las manos. Los primeros segundos imitaron una pelea, golpes bruscos y ligeros. Harper intentó forzar un clinch de poder. Grace abrió los codos, cambió de nivel y se hizo a un lado. Harper sonrió. «Siento disciplina, pero muestra algo de pasión», ella respondió con una serie de golpes rápidos y un corto lanzamiento de cadera, pero detuvo el movimiento antes del final para no lastimar a su mentor. 5 minutos después, Marta aplaudió. «Basta, hiciste lo que tenías que hacer». Harper se quitó los guantes. «Tienes el aspecto de alguien que no va a actuar para recibir aplausos. Saliste, terminaste el trabajo y te fuiste». «Exactamente», respondió Grace. Mientras tanto, Rebecca se estaba haciendo otra sesión de fotos, esta vez en el antiguo teatro, donde se había desplegado un cartel del torneo. Posó con una corona de laurel que los organizadores le habían regalado para la sesión. El corresponsal Jeff Riley comentó: «Tu oponente entrena en silencio, pero con perseverancia. ¿No te molesta su silencio?» «El silencio es cuando una persona no tiene argumentos», rió Rebecca. «Primero, aprenderá una lección y luego quizá hable». Estas palabras pronto aparecieron en el periódico matutino. Despertaron el interés del público, pero incluso quienes apoyaban a la estrella comenzaron a notar la dureza de su tono. El jueves por la noche, Grace, Marta y Emma se sentaron en la azotea del hotel, donde había un pequeño jardín. Los viejos parterres conservaban el aroma de las rosas marchitas. Marta trajo 3 vasos de leche caliente. «Bebe, la noche será larga». «¿Qué sientes ahora?», preguntó Emma a su madre. «El camino que he recorrido durante años se estrecha hasta cierto punto», dijo Grace. «Y no quiero tropezar en el último paso». Marta dejó el vaso. «Ya completaste el viaje. Solo falta confirmarlo». El silencio cayó como una suave manta. A lo lejos sonó el silbato de un tren. Estos sonidos eran la única música de la noche. A última hora de la noche, mientras la ciudad se iba a dormir, Rebecca salió del club con 3 amigas. El coche se detuvo en un semáforo. En la acera junto a ella vio una valla publicitaria, el rostro de Grace con las palabras «El valor del silencio». Rebecca se asomó a la ventana, rió a carcajadas y arrojó su café medio vacío contra la valla. El cristal se hizo añicos, dejando una mancha oscura. Este episodio fue captado por un transeúnte con una cámara. La foto apareció en el periódico matutino del día siguiente. ¿Un gesto grosero o tensión nerviosa? El viernes fue el último día antes de la pelea. El pesaje se llevó a cabo en una sala con las paredes decoradas con las banderas de los países participantes. El procedimiento fue sencillo. Los peleadores salieron, se subieron a la báscula y sonrieron para las fotos. Pero cuando Rebecca y Grace estuvieron allí, el ambiente pareció volverse más tenso. Rebecca se paró a 1 centímetro de la línea. Grace se paró un poco más lejos. El fotógrafo sugirió el tradicional cara a cara. Los combatientes se acercaron. Los segundos se hicieron eternos. Los periodistas contuvieron la respiración, esperando una palabra contundente. Pero Grace dijo en voz baja, de modo que solo su rival oyó:
No te odio. Lamento que tengas tanto miedo al silencio. Rebeca se quedó paralizada. Varios destellos lo cegaron a ambos. Entonces susurró enfadada: ¿dirás lo mismo cuando te acuestes debajo de mí? No hubo respuesta. Grace se dio la vuelta y caminó hacia el backstage. La noche anterior a la pelea transcurrió sin dormir. Grace estaba sentada junto a la ventana. Una estrella brillaba entre las nubes. Recordó el camino, trabajar como enfermera en un hospital nocturno, entrenar en el patio trasero, sus primeros torneos amateur, las derrotas, el dolor. Todo aquello ahora era una escalera que conducía a una puerta. Había un cuaderno sobre la mesa. Abrió la última página y escribió: «La paciencia es como el acero. El acero no grita». Luego dobló el cuaderno y cerró los ojos. La mañana del sábado comenzó con un ajetreo rápido. La pelea estaba programada para la noche. Los pasillos de la arena olían a pintura fresca, con la que se habían renovado las marcas de los pasillos. Cerca de la sala de calentamiento, Grace se detuvo para volver a vendarse las muñecas. Marta comprobó la tensión. En ese momento se abrió la puerta de al lado y Rebeca apareció por la esquina, flanqueada por 2 asistentes. Al ver a Grace, dio un gran paso adelante. «No pienses que tu silencio te hace sabio», dijo. Grace continuó envolviendo la venda sin levantar la cabeza. «Cuando suene el gong, te mostraré por qué tu estilo no funciona», agregó Rebeca con una sonrisa. Marta se interpuso entre ellos. «Ahora no es el lugar, ni el momento». En ese momento, uno de los guardias de seguridad del torneo llegó para evitar el conflicto, pero Rebeca parecía estar buscando la última chispa que encendería el fuego. «Ten cuidado de que tu pequeña no llore cuando te vea en la camilla», dijo en voz baja. Grace miró hacia arriba, sus ojos tranquilos, pero su voz firme. «Verás fuerza donde se esperaba debilidad». El guardia extendió los brazos y escoltó al equipo de Rebeca. Marta los vio alejarse y se volvió hacia el estudiante. «Me contuve. Esto ya te favorece incluso antes de empezar». «Aferrarse no significa olvidar», dijo Grace. 2 horas antes de entrar al ring, Grace se sentó en un banco del vestuario. La habitación era pequeña, un banco de madera, una taquilla con su número y un espejo. Cerró los ojos. Recordó su infancia, la primera vez que se cayó al suelo en el patio, cuando su hermano le enseñó a deshacer el pino. Recordó el olor a lejía del hospital donde trabajaba por las noches. Cada recuerdo era un parto. Y ahora el parto la había traído allí. Marta le puso la mano en el hombro. «Es hora de vendarte los tobillos». Grace asintió. Las vendas estaban apretadas, pero no retenían la sangre. Llamaron a la puerta. Apareció el inspector jefe de la comisión, el doctor Howard. «El pulso es regular, la presión es normal. ¿Estás listo?». Firmó el papel y se fue, dejando tras de sí un ligero aroma a mentol del ungüento. Mientras tanto, en el otro camerino, Rebeca caminaba de un lado a otro. Su representante, Jerome, se acercaba. «Mira, tenlo con clase, eres una estrella. La gente compró entradas para tu espectáculo. Ya lo verán», respondió ella con una sonrisa. Pero en su interior una ligera inquietud se convertía en una piedra. Las palabras de Grace sobre la fuerza resonaban en su memoria. Rebeca se golpeó la palma con el puño. La multitud llenó las gradas. Personas de todas las edades se sentaron en las filas. Muchos habían venido de lejos. La hija de Grace, Emma, estaba junto a Marta, la hermana mayor del entrenador. La niña sostenía con fuerza en sus manos un lazo oscuro, un regalo de su madre como un talismán. Enormes lámparas colgaban sobre el anillo. Su luz era blanca, pero parpadeaba ligeramente. 40 minutos antes de la pelea, Grace entró para calentar, saltando, estirándose. De repente, la puerta se abrió. Sarah Landon preguntó: «¿Últimas palabras antes de la pelea?». Grace se puso de pie. «No tengo últimas palabras. Hay un primer acto». Sarah sonrió y se alejó. En el pasillo que conducía al ring, los 2 equipos se encontraron de nuevo. El pasillo era estrecho y las paredes resonaban con el sonido de los pasos. Rebeca, envuelta en una capa, miró por encima del hombro y dijo en voz alta, para que la audiencia en el pasillo de televisión pudiera oír: «Espero que haya espacio en la unidad médica». Grace respondió sin cambiar el ritmo: «Tienen un lugar para cada uno que cae».
Finalmente se anunció la entrada. Primero entraron los segundos, luego los luchadores. El sonido de la multitud se elevó en una oleada. Rebecca caminaba a grandes zancadas levantando las manos. Estaba recibiendo la ovación. Su rostro brillaba de confianza en sí misma. Las cámaras captaron las luces reflejadas en sus ojos. Grace salió más silenciosamente, no levantó las manos, tenía la mirada fija al frente en el anillo, pero al pasar por la primera fila, Emma levantó el arco. Grace sonrió levemente. La jueza, Anna Solomons, una mujer de unos 40 años, los recibió en el centro. Dijo claramente: «Ambos son profesionales. Pelea limpia. Escuchen mis órdenes». Los luchadores asintieron. Salieron los segundos, el gong aún no había sonado, pero la tensión estaba conmocionando a los espectadores. Rebecca se inclinó y susurró: «Después de la primera ronda, te haré hablar». Grace levantó una ceja pero permaneció en silencio. El juez hizo una señal. Se retiraron. Gong. Primera ronda. El gong sonó seco, como un palo golpeando latón. Rebecca se lanzó hacia adelante como una flecha. Recorrió la distancia, lanzando rectas precisas. 1-2, un agachado, luego un círculo. El público rugió en aprobación. Los primeros segundos le pertenecieron. Grace recibió los golpes con los guantes moviéndose en círculo. Mantenía la barbilla baja y los hombros en alto. Su objetivo era romper el ritmo de su oponente. En el tercer minuto, Rebecca se aferró a un clinch e intentó un rodillazo. Grace se cubrió el muslo, movió el cuerpo hacia afuera y el lanzamiento falló, pero visualmente el asalto fue para Rebecca. El árbitro separó a los luchadores. Gong. El público estalló en aplausos. En la esquina, Marta tranquilizó al estudiante. «Tiene prisa. Déjala hablar». «Entendido», respondió Grace con calma. Segunda ronda. Rebecca volvió a mostrarse agresiva, pero su respiración se volvió entrecortada. Sus golpes fallaban cada vez con más frecuencia. Grace dio un paso al frente. 2 golpes sólidos rompieron la defensa de su oponente. Entonces, un uppercut corto sacudió la barbilla de Rebecca. El corazón de la sala empezó a latir más rápido. Rebecca, furiosa, se lanzó al ataque, pero Grace la recibió con golpes fragmentarios al cuerpo, como un mazo contra la puerta. Al final del asalto, Rebecca se retrasó con un bloqueo y recibió un gancho en la sien. El público ahogó un grito. El gong la salvó de una caída. Le temblaban las piernas, pero la tercera mano de las cuerdas evitó que cayera. En la esquina, Rebecca respiraba con dificultad. El gerente Jerome dijo: «Que no se note». «Espera», pero el miedo ya se había instalado en sus pupilas. Tercera ronda. El ritmo de la pelea se ralentizó. Grace tomó el centro, usó su jab y patada frontal para mantener la distancia, obligando a Rebecca a cometer errores. El sonido del guante al golpear la piel era como un redoble sordo. En el segundo minuto del asalto, Grace interceptó la derecha de su oponente y la lanzó por debajo del hombro. Rebecca cayó, pero Grace no la golpeó desde arriba. Controló la posición, sumando puntos metódicamente. El árbitro levantó a las luchadoras. Rebecca se puso roja y se le quebró el labio. La multitud sintió el cambio. Los gritos de apoyo se mezclaron. Algunos gritaban el nombre de la estrella, otros el del nuevo héroe. Cuarta ronda. Marta susurró antes de irse: «Está cansada. Ya sabes qué hacer». El gong. Grace avanzó. 3 puñetazos precisos al cuerpo, luego una zambullida, un agarre de pierna, un pase. Rebecca intentó saltar hacia una guillotina, pero Grace sacó la cabeza con cuidado y le puso una rodilla en el estómago. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La multitud se puso de pie. El juez observaba atentamente, pero Grace no tenía prisa. La posición se fortalecía, como las raíces de un roble. Finalmente se hizo a un lado, agarró el cuello y el brazo de su oponente, doblándolo. La palanca de escape estaba cerca. Rebecca se sobresaltó. Sus dedos se curvaron en el guante de Grace. «¿Te rindes?», preguntó el juez. «No», graznó Rebecca, pero su voz era débil. Grace apretó con más fuerza. El brazo de su oponente pareció romperse. La sala se congeló. La respiración de miles de personas se volvió una sola. Aplauso. Rebecca golpeó la alfombra con la palma de la mano. El árbitro detuvo inmediatamente la pelea. Gong.
La pelea ha terminado. La multitud estalló en un rugido. Algunos saltaron, otros lloraron. Las cámaras captaron cada movimiento. Grace se levantó, ayudó a su oponente a levantarse y bajó la cabeza en señal de respeto. Rebecca se dio la vuelta. Le temblaban los labios, no de dolor, sino de la certeza de la derrota. El juez levantó la mano de Grace. La voz oficial del locutor resonó por la arena, confirmando la victoria técnica. Pero sus palabras quedaron ahogadas por la tormenta de emociones de la gente que había presenciado no solo un resultado deportivo, sino un triunfo moral. Entrevista inmediatamente después de la pelea, el veterano reportero Alexander Moore entró al ring. Levantó el micrófono hacia los labios de Grace. ¿Cómo manejaste la presión? La presión es el viento. Si te mantienes firme, el viento simplemente te limpia la cara, respondió Grace. ¿Qué le gustaría decirle a los jóvenes que ven en usted un ejemplo? Solo tenía voluntad y fue suficiente. Un rugido de aprobación recorrió las gradas. El médico llegó después y revisó la articulación de Rebecca. No había una dislocación, sino un esguince grave. Rebecca permaneció en silencio mirando a la gente. Cuando le pidieron que comentara, solo asintió, como si las palabras se le ahogaran en la garganta. De camino al vestuario, Grace vio a Emma, la niña corriendo agitando un lazo. Se abrazaron. En ese momento, la madre solo escuchó los latidos del bebé. Sala de prensa vespertina. Tras el reconocimiento médico, los combatientes se reunieron en la sala de prensa. El ambiente era sofocante. Los periodistas le hicieron preguntas a Grace y Marta se sentó a su lado. Paul Watson volvió a levantar la mano. Señora Johnson, usted detuvo el golpe final 2 veces. ¿Por qué? La fuerza no nace de la crueldad, respondió. La fuerza nace del control. Sarah Landon preguntó, ¿vas a perdonarle a tu rival sus palabras? Grace suspiró. Ella perdió contra sí misma. Yo solo hice el trabajo. Las palabras estaban en los periódicos, pero para Rebecca fueron un golpe más fuerte que una palanca. La noche después de la pelea, Rebecca salió del estadio en ambulancia, no porque su lesión fuera grave, sino para escapar. Dentro de la oficina de seguridad del hospital, permaneció sentada en silencio mirando la pared vacía. El gerente Jerome se esperaba afuera. Más tarde entró. Tendremos una revancha, haremos un escándalo. Comenzó. Vete, dijo Rebecca sin levantar la vista. La comprensión latía en su cabeza. No fueron las palabras de su rival, sino su propio orgullo lo que causó la derrota. Mientras tanto, Grace caminaba por el pasillo. Harper la detuvo. Cumpliste lo prometido. La ciudad hablará de ello durante mucho tiempo. Déjalo hablar y yo trabajaré. Harper asintió y le estrechó la mano. Pero la historia no había terminado. Al día siguiente, temprano por la mañana, cuando la ciudad aún dormía, la entrada del hotel de Grace se iluminó con los faros de un coche. 3 figuras salieron del coche. Rebecca, su amiga Lana y Andy, el asistente del entrenador. Lana sostenía una cadena deportiva para entrenar. Andy sostenía un bastón corto. Rebecca caminaba desarmada, pero con una amenaza en cada gesto. Llegaron a una entrada de servicio sin cámaras. La puerta estaba cerrada con llave, pero Lana la abrió con una llave maestra, un viejo truco de su época de mecánica. Entraron sigilosamente. El pasillo estaba oscuro. La página del calendario en la pared se movía con la corriente de aire como una advertencia. Y, sin embargo, los pasos de los invitados inesperados sonaban con fuerza. Mientras tanto, Grace regresaba de su trote matutino. Vio la puerta entreabierta y supo que algo andaba mal. Marta, percibiendo la ansiedad de su estudiante, asintió. «Ten cuidado». Grace entró. Grace caminó por el pasillo oyendo su propia respiración. La luz del techo parpadeó. Delante de ella oyó el suave roce del metal al engancharse una cadena en un radiador. Grace aminoró el paso, escuchando. El sonido de pasos, 3 de ellos, sin prisa, buscando. Se quitó las zapatillas para no hacer ruido y siguió adelante. Primer choque. En el oscuro recoveco del pasillo vio una silueta. Lana la miraba, sosteniendo la cadena al hombro. Grace salió de entre las sombras y sus palabras salieron con voz tranquila. «No tienes que hacer esto». Lana hizo una mueca, pero levantó la cadena.
Rebecca dijo que te merecías una lección. Ánimo, el golpe fue suficiente para causarle una lesión grave. Pero Grace dio un paso adelante, agarró un eslabón de la cadena con ambas manos, jaló a Lana hacia ella y giró. Lana perdió el equilibrio, se estrelló contra la pared y la cadena se desprendió. El rostro de la mujer estaba deformado por el dolor. Grace puso la mano sobre el hombro de su oponente. No vine a golpearte, vine a detenerte. Ella dio un paso atrás dejando a Lana sentada en el suelo, aturdida pero entera. Segunda escaramuza. Más adelante en el pasillo apareció Andy. Sostenía un palo parecido a un bate de béisbol. Al ver a Grace, no dudó. Dio un paso adelante y atacó. Grace esquivó el golpe, apoyó el codo en el hueco de su brazo y lo empujó hacia adelante. Andy salió disparado hacia la puerta del lavadero con el palo deslizándose. «Acuéstate», dijo Grace. Andy luchó contra el dolor en su hombro y nunca volvió a levantarse. Encuentro con Rebecca. La puerta más alejada del pasillo daba a un vestíbulo de seguridad vacío. Una lámpara de guardia ardía allí. Rebecca estaba de pie en medio de la habitación. Tenía grandes abrasiones en la cara por la pelea, recientes y aún sin cicatrizar. No sostenía ningún arma. «¿Por qué?», preguntó Grace. «Te lo llevaste todo», susurró Rebecca. «Te llevaste los focos, la multitud, el respeto. No podía perder contra ti». «Perdiste contra ti mismo», respondió Grace. Rebecca se abalanzó con un grito, pero solo salió un silbido. Intentó una patada. Grace la atrapó, cambió su peso y su oponente cayó. El impacto contra el suelo la dejó sin aliento. Grace no terminó, se quedó de pie sobre su oponente. «Basta, llamaremos a la policía. La estupidez no tiene fin si no se detiene». Lana y Andy la siguieron vacilantes, no opusieron resistencia. «Llamé a la policía». Marta llamó al 911. 15 minutos después llegaron los agentes. Una teniente mayor llamada Sarah Birch tomó declaración. Grace dio un breve relato. Allanamiento, arma, agresión. Rebecca permaneció sentada con la mirada baja. Le temblaban las manos. Lana lloraba. Andy guardó silencio. «Los tres están detenidos», dijo Sarah Birch, «por agresión agravada». «¿Hay alguna lesión?» «Solo moretones», respondió Grace. Rebecca levantó la cabeza. «No lo entiendes. Ella me lastimó en el ring y...» «El ring es un deporte con licencia. Esto es diferente». El agente lo resumió y luego añadió: «La agresión con cadena y palo es un delito grave». La noche finalmente dio paso al amanecer. Grace estaba sentada en la habitación del hotel. Marta trajo una taza de té caliente. «No les pegaste sin necesidad», dijo el entrenador. «Eso fue tan importante como ganar en el ring». «La verdadera fuerza no proviene de la destrucción», respondió Grace en voz baja. «Proviene de no dejar que la destrucción nos domine». Emma se despertó, fue hacia su madre y la abrazó. Observaron cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ventana. Portadas en los periódicos publicaron un revuelo. Estrella de la Arena atacó al nuevo campeón por la noche, pero ni un solo detalle sobre Internet, ni un solo indicio de me gusta, solo la información impresa. La gente compraba ejemplares en los kioscos, los comentaba durante los descansos, en las fábricas, en las cafeterías. Alguien defendió a Rebecca hablando de una crisis nerviosa, pero la mayoría asintió. El golpe del orgullo regresa en forma de dolor. El caso está en los tribunales. Una semana después, el juicio comenzó en el juzgado del condado. El juzgado era antiguo, de piedra, con columnas que se alzaban hacia el cielo. Dentro, la sala era austera. Bancos de madera, banderas estatales y nacionales. La jueza era Sarah Delaney, una mujer con túnica oscura. Su voz denotaba una firmeza mesurada. El fiscal expuso los hechos: allanamiento, violencia de pandillas, armas. El abogado de Rebecca intentó presentar el caso como un colapso emocional. Pero el testimonio de Grace, Marta, el doctor Howard y el guardia de seguridad de turno fue claro. Grace dio su palabra simplemente: «Me defendí. No golpeé cuando el peligro había pasado». El juez hizo una pregunta aclaratoria: «¿Por qué no respondiste con más dureza?». «La violencia sin medida genera más violencia», dijo Grace. El objetivo era detenerla, no humillarla. El punto clave: el fiscal llamó a Rebecca al estrado. Ella se levantó y se acercó al mostrador.
El juez le pidió que expusiera su punto de vista. Me humillaron, le temblaba la voz. Lo perdí todo. Quería recuperar el respeto. El fiscal preguntó, ¿qué te impulsó a usar palabras que menosprecian la dignidad? ¿Por qué cocinar? ¿Por qué la indirecta sobre el color de la piel? Rebeca miró a la multitud. Porque está en un lugar extraño. Dudó. Ya les dan demasiados caminos. Esta respuesta dejó atónitos a los presentes. El juez arqueó una ceja. ¿Ellos? Explícamelo. Basta, dijo el abogado, pero la jueza levantó la mano. ¿Respuesta? Rebeca miró al suelo. Personas que se ponen por encima para demostrar que tienen razón. Creía que merecía estar en la cima sin ayudas. Se oyó un ruido en la sala. La jueza golpeó el mazo. ¡Silencio! La acusada admitió que sus acciones fueron motivadas por prejuicios. Esto constituye una circunstancia agravante. Las defensas de la aldea parecían como si se hubieran quedado sin aire. Oración. 2 días después, la jueza anunció su decisión. Rebeca recibió 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Después de 3 años, terapia obligatoria y una suspensión de 8 años de su licencia de luchador. Lana y Andy recibieron sentencias suspendidas y servicio comunitario. El juez concluyó: el odio se convierte en una cadena que la persona se pone voluntariamente. Saliendo del juzgado, los periodistas se reunieron al pie de la escalinata del juzgado. Grace salió con Marta y Emma. Una cámara enfocaba la antigua estación de televisión, la otra el periódico. El reportero Alexander Moore preguntó: ¿qué sientes? Yo no la derroté. Ella perdió contra sí misma, respondió Grace. ¿Qué estás esperando para lo próximo? Silencio, dijo sonriéndole a su hija. Y el trabajo que nunca dejé. La multitud se apartó. Algunos aplaudieron, otros asintieron. Grace se alejó lentamente, como si cada paso fuera un agradecimiento por el viaje. La última escena. En la sala de práctica nocturna, vacía y silenciosa, Grace dejó un viejo cuaderno en el suelo. Lo abrió por la página donde había escrito: el acero no grita. Habló: mañana es otra mañana, otra carrera, otro sudor, el camino no termina, simplemente seguimos adelante. Con estas palabras apagó la luz. Había pasado un mes desde el juicio. El tiempo parecía haber suavizado el ruido del presente y lo había convertido en el murmullo de la vida cotidiana. Pero para Grace no había sido un mes de descanso. Pasaba la mayor parte del tiempo en el salón de un centro juvenil en la zona este de la ciudad. El centro se financiaba con donaciones de los trabajadores de una fábrica textil cercana y de un entusiasta médico local. El salón ostentaba un viejo tablón de anuncios con fotografías descoloridas de jóvenes que habían alcanzado el éxito deportivo. Nuevo comienzo. Grace estaba de pie al borde del tapete, con niñas y niños de todas las edades reunidos frente a ella. Algunos estrenaban pantalones cortos deportivos, otros llevaban una semana asistiendo. Dijo: sé lo doloroso que es que te digan que sobras, pero en la batalla no sobra nadie, solo hay quienes se levantan y siguen adelante. Demostró un ejercicio sencillo: ponerse de pie y moverse hacia la derecha. Los niños lo repitieron. Sus ojos reflejaban la luz de las lámparas y algo más: fe. Marta observaba desde el banquillo. Se pasó una mano por el pelo canoso. Había visto muchas generaciones de estudiantes a lo largo de los años, pero nunca tanta unidad. Al terminar la capacitación se acercó a Grace. Pronto habrá un torneo juvenil abierto. ¿Debería inscribirme? Apareceremos, asintió Grace. Pero las medallas no son lo importante. Lo importante es que se enfrenten sin miedo. Encuentro con un antiguo maestro una tarde. Un hombre con sombrero oscuro y un impermeable sencillo entró en la sala. Era Leonard Foster, el primer entrenador de Grace cuando ella aún era aficionada. Caminaba despacio. La lesión de rodilla que había sufrido se hacía notar. Grace lo vio y se acercó. «Señor Foster», le tomó la mano. Llegó tan inesperadamente. El viejo busca sus raíces, sonrió Leonard. Te vi en la tele, pero la pantalla solo muestra la lucha, no muestra el corazón. Se sentaron en el banco. La luz caía uniformemente, sin sombras, y bajo esos rayos, el rostro del viejo carruaje parecía tallado en madera. Tu corazón sigue donde estaba, dijo. Pero el camino continúa. ¿Cuál es la meta ahora? Para convertirme en un puente, respondió Grace.
para que quienes vengan después de mí puedan cruzarlo tranquilamente y sin miedo. Leonard asintió. Entonces sostenga la sala, sostenga a los niños y sostenga el poder en silencio. Feria de la ciudad. Se acercaba la fiesta de la cosecha, una tradición centenaria. El ayuntamiento decidió organizar una demostración de los nuevos campeones. Grace fue invitada de honor, renunció a un gran discurso y se ofreció a impartir una breve clase magistral. La plaza estaba decorada con cintas. El escenario de madera crujió bajo el peso de la gente. Grace salió con un chándal ligero. Mostró al público elementos sencillos de defensa personal. Cómo desviar la mano de un atacante. Cómo escapar de un agarre. La multitud observaba y aplaudía. Entre los espectadores se encontraba una pareja de ancianos, los Wilson, que en su día habían apoyado la construcción del centro juvenil. Al ver a los niños en el escenario, sonrieron. Tras el discurso, Grace fue abordada por el alcalde de la ciudad, el señor Thomas Brown. Le entregó un certificado de reconocimiento y le dijo: «Tu ejemplo ayuda a la ciudad a creer que el honor y la dignidad siguen vivos». «Gracias», respondió Grace, «pero el honor es algo que debemos mantener a diario, no solo en el escenario». Brown sonrió. «La ciudad está lista para apoyar su centro. Un techo nuevo, esteras nuevas. ¿Lo aceptarán?» «Acepto, pero con una condición. Venga usted mismo, de vez en cuando. Que las autoridades vean el trabajo en la práctica». El alcalde asintió. Cambio de tiempos. Pasaron otros 6 meses. El centro se llenó de nuevos estudiantes. El cuaderno de Grace, donde escribía breves reflexiones, se convirtió en un libro de texto para los niños. En cada página, una instrucción escrita con palabras sencillas. En otoño, veteranos de guerra comenzaron a visitar la sala, organizando un círculo de disciplina y valentía para adolescentes. Un viernes, el silencio de la sala se rompió con la respiración de 50 personas que adoptaban la misma postura. Emma, que ya había crecido, ayudó a su madre, impartió clases de estiramientos y contó a sus compañeros sobre el coraje que no grita. Un invitado inesperado. Una noche, la puerta del pasillo se abrió y apareció una mujer con un abrigo sencillo. Caminaba con cautela, con las manos cruzadas sobre el pecho. Era Rebecca. Le habían reducido la condena por buena conducta y participación en un programa de reeducación. Marta fue la primera en notar al invitado. Le advirtió a Grace con una mirada, pero Grace se acercó. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con calma. «Para no tener que esconderme», respondió Rebecca. «Quería ver lo que habías construido, creer que era posible empezar de otra manera. Es fácil hablar, hacerlo es más difícil». «Vine sin fama, sin cámara, solo traje mi tiempo», dijo Rebecca, extendiendo las palmas de las manos. Grace miró esas manos. Los nudillos aún mostraban rastros de entrenamiento. «Hay mucho trabajo, hay que lavar los pisos todas las noches», dijo. «Puedo sostener un trapeador», asintió Rebecca. Así comenzó una nueva etapa. Venía a diario, sin quejarse. Al principio, los niños la evitaban. Los recuerdos estaban frescos, pero un día, un niño llamado Miles preguntó: «¿Por qué lavas el suelo si puedes pelear?». Ella respondió: «Luchar sin un objetivo es vano. Limpiando el suelo, limpio mi corazón». Esta frase se extendió por la sala como una chispa, no a través de la red, sino a través de las palabras. Segunda generación. En primavera, Grace anunció el primer torneo en el centro. Participaron 32 personas. Las reglas eran sencillas, 2 rondas cortas y la evaluación principal era la técnica y el respeto. El premio principal era un libro con las notas de Grace y una medalla con la frase grabada: «La paciencia es acero». Los padres se reunieron en las gradas. El veterano locutor de radio Walter King cubrió el evento en el periódico. Escribió: «La sala, con olor a sudor, se convirtió en un templo de serena dignidad». La pelea final entre una chica llamada Rose y un chico llamado Luke fue lo más destacado del día. Rose iba perdiendo el primer asalto, pero en el segundo encontró su ritmo y ganó con un derribo limpio. Después de la pelea, ayudó a Luke a levantarse y el público aplaudió. Grace entregó la medalla. Dijo: «Querías humillar y al final te humillaste,
Pero tú, Rose, respetaste a tu oponente y al final los criaste a ambos. Las palabras, lenta pero seguramente, cortan los corazones. Palabras finales, el salón estaba vacío al final del día. Grace, Marta y Rebecca estaban sentadas en un banco. El sol proyectaba largas sombras. Marta dijo: «Construimos una casa de poder». «Una casa de fortaleza se construye con corazones», respondió Grace. Rebecca suspiró. «Gracias por dejarme lavar este piso». Grace sonrió. «El suelo es solo el principio. Mañana pondremos sacos de boxeo nuevos. Son más pesados. Vamos a levantarlos juntos». Emma trajo un cuaderno viejo y abrió la primera página. Decía: «La paciencia es como el acero. El acero no grita, funciona». La niña lo leyó en voz alta. El silencio tras su voz se convirtió en un eco amable. Afuera, el aire de la tarde era fresco. Una hoja cayó de una rama y quedó quieta en el suelo. Nadie la recogió. La hoja terminó su caída con dignidad. Grace se levantó, miró al pasillo, donde los niños seguían riendo. Luego, a sus compañeros a su lado. No había orgullo en sus ojos, solo determinación. «El camino continúa», dijo, y salieron a la noche llenos de trabajo y de tranquila alegría. La mañana después de la pelea fue sombría. Las nubes se cernían bajas sobre la ciudad, como si el propio clima se hubiera agazapado para escuchar a escondidas las conversaciones de la gente. El gimnasio, donde Elaine había llegado mucho antes del amanecer, olía a sudor salado y madera vieja. La entrenadora Marta estaba de pie junto a la cuerda del ring, observando a su pupila levantar lentamente las pesas como si llevara las del día anterior. El gimnasio estaba vacío, pero en ese silencio resonaron las palabras que habían estado dando vueltas en la cabeza de Elaine toda la noche. «No quería responderle con el puño», dijo finalmente en voz baja, dejando el proyectil sobre el mostrador. «Quería demostrarle algo diferente». «Y lo demostraste», respondió Marta. «No te atormentes, demostraste todo lo que pudiste. Quienes lo vieron lo entendieron, pero Elaine aún no sentía victoria en el pecho, sino una punzada ardiente». El insulto no había desaparecido con el último gong, se había extendido en la noche, ardiendo con un breve sueño, y ahora le destrozaba el corazón, hasta el mismísimo suelo del salón. Una niña de unos 10 años entró en el vestuario. Lazos rojos le saltaban sobre los hombros. «Mamá, me prometiste desayunar», dijo Marie. «Hoy comeremos gachas de avena el domingo». Elaine sonrió, se quitó las vendas, se lavó las manos y siguió a su hija afuera. La calle olía a asfalto mojado. Caminaron en silencio hasta que la niña preguntó: «¿De verdad ganaste?» «Me quedé dormida, pero papá dijo que la obligaste a rendirse». «Sí, lo hice», respondió Elaine en voz baja. «Pero esa no es la cuestión. La cuestión es por qué». María sintió como si ya supiera la respuesta. Entraron al pequeño comedor. Allí, las ollas burbujeaban en los fogones y el vapor se elevaba en ligeras nubes. El sostén de la familia, un hombre corpulento con delantal blanco llamado Lawrence, le sirvió los platos. «Invita a la casa, campeón», dijo con una ligera reverencia. «Has dado ejemplo a muchos. Gracias». Elaine bajó la mirada. La gratitud la quemaba tanto como las palabras de su rival el día anterior. Quería permanecer en las sombras. Pero las sombras ya se habían disipado. Después del desayuno, su abogado, Harold Flowers, los esperaba. Él, un señor mayor con una barba cuidada, estaba sentado en una oficina que olía a papel polvoriento. «Elaine», dijo al cerrarse la puerta, «la fiscalía está preparando cargos contra la señora Stone. Agresión, motivación de odio, alteración del orden público. Necesitamos su declaración de impacto en la víctima». «Iré», respondió ella en voz baja. «Pero tengo una petición. No quiero venganza. Necesito que se vea la verdad, no sangre». «Es posible», asintió Harold. «La jueza Gray es conocida por su franqueza, pero prepárense. Los abogados de Stone hablarán con insistencia. Intentarán convertir el juicio en un circo. Su perseverancia es nuestra arma». Ese mismo día, Marta reunió a un pequeño consejo. El médico, Elaine, la asistente del gimnasio y el antiguo segundo entrenador. Hablaron sobre la recuperación, el programa y el proceso que les aguardaba. Todos comprendieron. El camino por delante sería de meses. «Que resuene el trueno», resumió Marta.
Si sacaste a la luz la lucha, también traerás el juicio. Esa noche, Elaine se sentó a la mesa de la cocina, donde la lámpara brillaba plateada bajo su pantalla. Abrió un viejo cuaderno donde había anotado sus pensamientos desde su juventud. Las páginas estaban cubiertas de letra oblicua. Capítulo a capítulo releyó su trayectoria. De enfermera en un hospital abierto las 24 horas a cinturón de campeón. Frases sobre turnos de noche, sobre su primera máquina de ejercicios seria, sobre la 7ª chuleta que vendió para cenar y pagar el gimnasio. Recordó haberle dicho una vez a una chica: no tenemos mucho, pero tenemos voluntad. El cuaderno cayó en su lugar. Elaine tomó el cinturón del estante, se lo puso alrededor de las muñecas y acercó la placa metálica a la lámpara. La tenue luz reflejó las palabras campeona. No era orgullo lo que latía en su interior, sino una firmeza serena. Comprendió. El juicio que se avecinaba no era por el castigo, sino por la verdad que valía más que los cinturones. La noche trajo lluvia. Las gotas golpeaban la ventana, como si alguien les dijera suavemente: «Prepárense». Elaine cerró los ojos y por primera vez en días durmió tranquila, como si la lluvia hubiera borrado los últimos vestigios de la maldición de alguien. A la mañana siguiente, un pequeño periódico llamado Evening Phoenix publicó el titular: «Orgullo de la arena o sensación accidental». La imagen mostraba a Elaine con la mano en alto y un árbitro cerca anotando la rendición de Stone. El periódico crujió bajo los dedos de Marta. «Dudan en elegir un bando», murmuró el entrenador. «Pero eso es bueno. Un periódico no es una tribuna, es solo papel. Lo importante está por venir». Mientras tanto, el abogado de Stone presentó una solicitud de libertad bajo fianza. En respuesta, el fiscal presentó un video del ataque que mostraba a la antagonista y a 2 de sus amigas golpeando a Elaine por la espalda en un pasillo oscuro del estadio. El juez Gray denegó la libertad bajo fianza. El riesgo de manipulación de testigos es alto. Así, la exestrella, acostumbrada a los arrebatos, se topó por primera vez con las puertas de hierro de un centro de detención preventiva. Esa noche, Marta llamó a Elaine. «Escucha, niña», dijo con severidad, «no pienses en ella. Olvídate de su rostro. Concéntrate en la verdad. Viniste a este deporte a construir, no a destruir». «Lo recuerdo», respondió Elaine. Esa noche salió al balcón. La lluvia había cesado y el cielo estaba despejado. La ciudad respiraba suavemente como un niño dormido. Elaine recordó a su abuela, quien le había enseñado a rezar sin palabras, simplemente a mirar la oscuridad y escucharse a sí misma. Permaneció allí un buen rato hasta que un pensamiento claro surgió de lo más profundo de su ser. «Todas las montañas se recorren con un paso», sonrió. Por la mañana, él y Harold fueron a la fiscalía a firmar la declaración. La amplia sala crujía de sillas y olía a linóleo. La fiscal adjunta principal, Carol, leyó el documento en voz alta. Cada párrafo era tan pulcro como si estuviera tallado en madera. «¿Estás de acuerdo?», preguntó ella. «Estoy de acuerdo», dijo Elaine con firmeza. Harold puso su mano sobre su hombro. «De ahora en adelante, que las palabras nos favorezcan, dijiste lo que tenías que decir en la jaula. Ahora habla la ley». En el pasillo, Elaine vio a la madre de uno de los estudiantes. La mujer se acercó y le entregó una modesta tarjeta. Dentro, unas líneas escritas con la letra temblorosa de su hijo: «Gracias por enseñarme a cumplir mi palabra». Elaine guardó la tarjeta en su corazón. Así pasó una semana. Las sesiones de entrenamiento se acortaron. El médico ordenó cuidar el hombro. Las clases con Marie llenaron la casa de risas. La niña intentó repetir los golpes, pero casi siempre se caía y reía. Elaine también rió, como si liberara la tensión de todos los años. El sábado, Marta llevó a Elaine a una pequeña iglesia donde los feligreses se reunían para una cena benéfica. Los viejos bancos crujían y el olor a bollos recién horneados se mezclaba con el aroma de las velas. El rector, el canoso padre John, salió a recibirlos. «Hijo mío», dijo, «no rezamos por victorias en el ring, rezamos por pureza de corazón. Tu prueba aún no ha terminado, pero la soportas con dignidad». Él colocó la palma de la mano sobre su frente y Elaine sintió una calidez tranquila. «Gracias, padre», dijo. Cuando salieron del templo, Marta comentó: «La gente se siente atraída por la verdad. Se dan cuenta de que alguien no se miente a sí mismo
ni a ellos. Solo hago lo que puedo, respondió Elaine en voz baja. Y esto es exactamente lo que la gente necesita, concluyó el entrenador. La tarde del domingo terminó en la mesa de Marta. La vieja radio silbaba suavemente. Comieron estofado de res, escuchando al locutor leer las noticias sin adornos innecesarios. El nombre de Elaine se mencionó entre las breves y secas líneas sobre el próximo juicio. Dejó la cuchara y miró a su hija. La niña sonrió. «¿Ves, mamá? Todo estará bien». Elaine asintió, sintiendo su corazón más ligero que nunca. La sala del tribunal de distrito era una fortaleza. Altas columnas, pesadas puertas de roble, un frío suelo de piedra. Todo parecía recordar a quienes entraban que allí reinaba el orden, no el capricho humano. La sala estaba abarrotada el primer día del juicio. Los escaños estaban llenos de periodistas, estudiantes de derecho y algunos entrenadores canosos que habían acudido a apoyar a Elaine, pero sus voces quedaron ahogadas por un murmullo bajo cuando el personal de seguridad trajo a Rebecca Stone. Ella dio un paso al frente con un traje gris formal, pero aún lucía una media sonrisa desafiante. Brazaletes de acero brillaban en sus muñecas. Las esposas solo se las quitaban en la mesa de la defensa. Su abogado defensor era Donald Pryor, un orador de renombre. Sus sienes canosas le daban el aire de un profesor respetable, pero sus ojos lanzaban miradas rápidas y penetrantes. La jueza Margaret Gray entró exactamente a las 9. De baja estatura y con la espalda recta, apoyó la palma de la mano en el borde de la mesa y dijo: «Por favor, tomen asiento. Estamos a punto de comenzar el juicio de Stone. El cargo es agresión con agravantes por motivos de odio. ¿Está lista la fiscalía?» El fiscal Ellis Berg, un hombre seco y de perfil afilado, se puso de pie. «Listo, su señoría. ¿Protección?» Prior asintió. «Listo, su señoría». Elaine fue la primera en ser llamada. Se levantó lentamente, como si se acercara a una tetera en casa. El juramento era claro. El fiscal le pidió que le contara sobre la noche. Elaine habló con calma, describiendo los golpes como si fuera un procedimiento médico, sin efusividad, con precisión y brevedad. Solo le tembló la voz una vez al recordar a Marie gritando entre la multitud. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Pryor se puso de pie y su primera pregunta sonó como un latigazo agudo en toda la habitación. «Señora Harding, ¿no es cierto que usted misma eligió el camino de los deportes agresivos, donde las lesiones son frecuentes?» «El deporte enseña control», respondió Elaine. «Atacar fuera de la jaula enseña miedo. Prefiero lo primero a lo segundo». «Pero aún así», insistió el abogado, «usted peleó con mi cliente, lo que significa que entendió el riesgo. Comprendí el riesgo en la jaula. El pasillo debería ser seguro». Prior sonrió, pero no encontró ninguna pista nueva. Se sentó. El guardia de seguridad del estadio habló a continuación. Confirmó que había oído los gritos y había acudido corriendo justo cuando comenzaba el ataque. El video se mostró en pantalla. Imágenes granuladas pero nítidas de Elaine intentando cubrirse la cabeza y de Stone lanzando una patada. La sala quedó en silencio. Ni siquiera Pryor se levantó para protestar. Tras un breve receso, Pryor tomó la palabra. Decidió cambiar de táctica y llamó a un testigo. El ex representante de Stone, Arthur Grant, dijo que Elaine había estado desafiándola, buscando pelea, pero el fiscal presentó correspondencia entre Grant y Stone, que decía claramente: «Hagamos un escándalo, al público le gusta la buena onda». El juez Gray rió entre dientes. «Lo siento, señor Grant. Sus palabras, comparadas con sus propias cartas, parecen escasas». El día terminó con un psicólogo hablando sobre la diferencia entre la agresión atlética y el odio. Explicó que el grito de «lárgate de aquí» no era una expresión de rivalidad atlética, sino una referencia despectiva a un estereotipo racial. La sala suspiró al sentir que las palabras caían como un peso sobre los hombros de Stone. Al día siguiente, el juicio continuó. Elaine se sentó junto a Harold, pero sus pensamientos eran claros. Lo principal ahora era el autocontrol. Pryor seguía intentando sembrar dudas, alegando fatiga, la conmoción, diciendo que la pelea fue solo un accidente. Pero cuando el juez Gray le pidió a Rebecca que contara sobre el ataque, para sorpresa de todos, levantó la barbilla y dijo con los dientes apretados: «Estaba cansada de que la representaran como una heroína.
Quería mostrarle al público que ella no es quien pretende ser. ¿Por qué no lo demostraste en el torneo?, preguntó el juez con calma, porque Stone dudó y añadió de repente: porque ahora se prioriza a gente como ella en todas partes. Quería que se hiciera justicia. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Pryor intentó intervenir, pero la jueza levantó la palma de la mano. Basta, el tribunal ya lo ha escuchado. El tercer día del juicio se dedicó a los alegatos. Pryor aguantó hasta el final, pero incluso él pareció comprender que las palabras de su cliente habían sepultado a la defensa. En su discurso de clausura, el fiscal Berg expuso todos los hechos con delicadeza, sin patetismo, provocación, agresión, motivo de odio. Terminó con estas palabras: la ley preserva la dignidad de cada persona. Hoy protegemos esta dignidad. Pryor respondió hablando de la presión del público, de la fama, de la difícil infancia de Stone, de los errores de la juventud. Pero el público ya no estaba pendiente de cada palabra. La verdad estaba a flor de piel. La corte se retiró a deliberar. Pasó una hora y luego otra. Elaine estaba sentada con las manos juntas. A su lado, Harold leía la Biblia, susurrando en silencio. Marta, de pie en el pasillo, levantó la vista una vez y Elaine asintió, como diciendo: ya está todo hecho. Finalmente la jueza regresó, con el rostro inmóvil y la voz tranquila. De acuerdo con las leyes estatales y las pruebas presentadas, el tribunal declara culpable a Rebecca Stone de todos los cargos. Se la condena a 5 años de prisión y una multa a favor de la víctima. Se le revoca su licencia de atleta profesional. Sala, por favor, silencio. Sí, se oyó un suspiro, pero no hubo gritos ni aplausos. Stone cerró los ojos como si intentara despertar en otro lugar. El clic de las esposas resonó entre las columnas. Elaine se levantó e hizo una lenta reverencia al juez. Gracias, su señoría. Gray asintió. Ha demostrado valentía, señora Harding. La dignidad es más importante que la fuerza. Se levanta la sesión. Cuando la gente comenzó a dirigirse hacia la salida, Marta se acercó a Elaine y la abrazó suavemente por los hombros. Ahora el camino está libre, muchacha. El camino a casa, dijo Elaine en voz baja. Salieron a la escalinata del juzgado. El día estaba despejado. Una brisa fresca soplaba por la plaza. Harold abrazó a Elaine y le entregó un sobre. Contenía la orden judicial y una breve carta del fiscal. La carta solo tenía una línea. A veces, la verdad debe combatirse con los puños, pero siempre con las palabras. Elaine escondió la carta, miró al cielo y dijo: solo tenía voluntad. Y fue suficiente. Al llegar al final de la plaza, varios reporteros se acercaron corriendo con cuadernos, pero la seguridad del juzgado era cada vez más numerosa de lo que parecía a lo lejos. El oficial de guardia Reeves levantó la mano. Caballeros, por favor pasen. Hoy no habrá preguntas. La multitud se dispersó. Elaine siguió caminando y de repente sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un peso de encima. Marta paró un taxi. La puerta se cerró de golpe y el coche las llevó por el casco antiguo, donde las palmeras se inclinaban sobre las aceras. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Al centro infantil de la calle Tercera, respondió Marta. ¿Hay vacaciones allí?, se sorprendió el hombre al volante. Un festival espiritual, sugirió Elaine. En el centro los recibió la directora, la señora Holt. Un vestido gris, gafas con cadena y una sonrisa amable pero severa. Los chicos están viendo el programa sobre tu competencia, dijo. Quieren hacer preguntas, pero solo si no estás cansado. No estoy cansada, respondió Elaine. Que pregunten. Entraron al auditorio. 20 chicos y chicas estaban sentados en bancos. Mientras Elaine subía al escenario, la pequeña mano de Marie se deslizó en la suya. La chica se inclinó y susurró: «Estoy orgulloso de ti». La primera pregunta la hizo un niño con pecas. «Tía Elaine, ¿tenías miedo?» «Lo fue», dijo con sinceridad, «pero el miedo es una llamada de atención. Despierta y actúa correctamente. No ataquen primero, sino defiendan su nombre». La segunda pregunta la hizo una chica delgada. ¿Y si te ofendes con las palabras? No dejes que una mala palabra se convierta en tu sombra, respondió Elaine. Responde con hechos, no con gritos. Así transcurrió una hora. Los niños aplaudieron cuando Marta pidió un descanso. La señora Holt
los condujo a un puesto con un gran mapa del mundo. En él, alfileres de colores marcaban los lugares de donde provenían los estudiantes del centro. ¿Te gustaría ponerle un pin a Elaine?, le preguntó a Marie. La niña tomó el botón rojo y lo pegó en el centro del mapa. Aquí, dijo, porque el hogar es el corazón. Marta rió. Harold sonrió. Incluso la directora se permitió un ligero suspiro de cariño. A la salida, Elaine se encontró con un hombre mayor con un bastón oscuro. Se presentó. Henry Clayton, veterano. Hace muchos años me gritaron así. No dije nada entonces. Me alegra que no lo hicieras. Le estrechó la mano y ella sintió que sus dedos temblaban, no por debilidad, sino por la vida acumulada. Fue como si le hubiera pasado una antorcha. Al ponerse el sol por el oeste, llegaron a casa de Elaine. Aaron, un vecino alto y huesudo, les abrió la puerta con un cubo de pintura en la mano. «Arreglé la cerca», dijo tímidamente. «Quería que tu jardín se viera decente». «Gracias, Aaron», respondió Elaine. «Te devolveré el favor sin dudarlo. Ya me lo estás agradeciendo», murmuró. «Simplemente sé quién eres». Al anochecer, él y Marie se sentaron en la terraza. El silencio resonó con fuerza. Marie recostó la cabeza en el hombro de su madre. «¿Vas a pelear otra vez?», preguntó. «Lo haré», dijo Elaine, «pero no por la gloria. Para que sepas que el resentimiento no es más fuerte que la fe». «Lo sé», susurró la niña. Se sentaron un buen rato hasta que apareció la primera estrella en el cielo. Elaine levantó la vista y dijo en voz baja: «Quisiste humillarte, pero al final te humillaste. Esta es una lección para todos». Y en esa sencilla velada había más grandeza que en las brillantes luces de la arena. Pasó un mes. El Silverdome Arena se preparaba de nuevo para una noche de combates. El público llenaba las gradas, pero esta noche el ruido era diferente. No era impaciencia, era respetuoso. El marcador no mostraba ningún lema llamativo, sino técnica y honor. Los organizadores habían decidido organizar un combate de exhibición especial, donde Elaine se enfrentaría a su rival de toda la vida, Cynthia Lawson, la mujer que la había desafiado por primera vez en un pequeño club amateur. No había malicia ni racismo, solo deporte. Entre bastidores, Elaine se quitaba los guantes y comprobaba los cordones. Marta se ajustaba la codera de tela. «Recuerda», dijo el entrenador, «ni el golpe ni el resultado son tan importantes como lo que llevas al ring. La gente ha venido a ver la dignidad humana». «Lo intentaré», respondió Elaine en voz baja. En ese momento, el director del torneo, Thomas Reed, se acercó a ellos y le entregó a Elaine un sobre grueso. «Esta es una invitación oficial al Campeonato Internacional de Ginebra», dijo. «Fuiste elegido por la mayoría de los votos de los entrenadores». Elaine tomó el sobre con cuidado, pero no lo abrió. «Te responderé después de la pelea», dijo. «Esperaremos», asintió Reed. La entrada al ring estaba tenuemente iluminada. Elaine abrió el camino. Los aplausos de la grada fueron silenciosos, un aplauso parejo y sin gritos. Se detuvo en las cuerdas, se colocó el guante sobre el corazón y luego la barbilla, un gesto tradicional de respeto hacia su oponente. Cynthia hizo lo mismo. El árbitro dio la señal. El primer asalto fue fácil. Intercambiaron golpes como frases de una vieja amiga. Cynthia tocó la barbilla de Elaine 2 veces con precisión y Elaine respondió con un contragolpe en 2 ocasiones. Al final del asalto intercambiaron sonrisas, sin humillación ni malicia, pura escuela. En el segundo asalto, Elaine mostró una precisa secuencia de cuerpo a cabeza, pero no la siguió. Lo entendió claramente, el público estaba viendo una lección sin palabras. Cuando la campana marcó el descanso, el árbitro levantó ambas manos. Según las reglas de los combates de exhibición, no se anunció el resultado, pero el público captó la idea. La verdadera fuerza brilla sin humillar al oponente. Esa noche, cuando la arena estaba vacía, Elaine entró al círculo central bajo la cúpula. Las luces se habían apagado, pero un foco brillaba sobre el ring. Marta, Marie, Cynthia, Harold y varios jóvenes atletas entraron al círculo. Thomas Reed entró al ring con un micrófono, pero sin amplificación, lo justo para que su voz llegara al público. «Hoy hemos presenciado que la humanidad trasciende la victoria», dijo, «y en reconocimiento a esa lección le pido a Elaine que acepte el cinturón de honor, un galardón que la arena otorga solo a quienes han elevado el espíritu del deporte».
Le entregó el cinturón. Elaine lo tomó con ambas manos y bajó la cabeza. Su respiración se oía en el silencio. Levantó la vista. Acepto este cinturón no como la cima del camino, que me sirva de recordatorio. El camino no termina. No derroté a mi oponente. Defendí mi nombre y el de quienes ella quería humillar. Ella respiró hondo y añadió: todos han visto cómo el odio destroza a una persona. Recordemos, la dignidad no es un don, sino un trabajo. Tras la ceremonia, caminaron por los pasillos vacíos de la arena. Marie, cansada, se aferró a su madre. «Mamá», preguntó, «¿cuándo te vas a Ginebra?» «Pronto», respondió Elaine, «pero iremos juntas, porque tu mirada me recuerda por qué me subo al ring. ¿Y si vuelve a haber gente malvada allí? Entonces les mostraremos que hay más cosas buenas», sonrió Elaine. Una brisa fresca los esperaba en la salida de servicio. Un autobús retrasado rugió en la acera. Elaine miró al cielo, donde las estrellas estaban quietas. Recordó las palabras de Marta: las montañas se suben paso a paso. Hoy, un paso quedó atrás. Al día siguiente, Marta organizó un calentamiento tradicional en el salón. Los estudiantes rodearon a Elaine pidiéndoles que les mostraran una nueva técnica. Ella explicó despacio, con cuidado, como una maestra talladora de madera. Cada trazo se depositaba en la palma de la mano del estudiante, como una moneda importante que debía protegerse. En el rincón más alejado de la habitación había una vieja máquina de ejercicios, la misma que habían comprado para la séptima chuleta. Marta golpeó juguetonamente el marco metálico. «Él seguirá sirviendo». «Y serviré», respondió Elaine, «mientras pueda sostener el guante». Después del entrenamiento, se sentaron en el banquillo. Marta preguntó: «¿Irás, no?» «Lo haré», asintió Elaine, «pero no por una medalla. Veo Ginebra como una oportunidad para decirle al mundo: la fuerza también es una palabra». «Entonces el camino está abierto», dijo Marta simplemente. Esa noche, Elaine volvió a abrir el cuaderno. En una página en blanco escribió: «No ganaste en la jaula, intentaste tomar la calle, pero allí también soy más fuerte». Firmó la fecha y cerró el cuaderno. La luz de la farola titilaba en la ventana y más allá del cristal, un nuevo día ya se asomaba en el horizonte. Elaine se estiró, sintiendo la agradable fatiga de sus músculos. Sonrió. Había trabajo por delante, pero no ansiedad. La vida, como un camino a través de las montañas, se curvaba, doblando la curva, y allí, más allá de la cresta, la esperaban nuevas pruebas. Se levantaría y seguiría adelante, paso a paso, porque solo tenía voluntad. Y eso, Elaine lo sabía, duraría mucho tiempo. Una semana después, Elaine recibió una carta de la administración de la prisión. Rebecca Stone había solicitado reunirse. Marta le aconsejó que se negara. Harold le sugirió que lo pensara, pero Elaine decidió ir. No para pedir perdón, sino por un tiempo. La estación de autobuses de la prisión parecía una estación de tren, salvo por los barrotes de las ventanas. Sentada frente a Stone, tras el grueso cristal, Elaine observaba a la mujer que antaño se había mostrado orgullosa. Ahora, Stone tenía los hombros hundidos, el pelo corto y la mirada penetrante. «¿Por qué llamaste?», preguntó Elaine. «Yo...». Stone apartó la mirada. «Quería saber si eras feliz». «Soy suficiente», repitió Elaine, negando con la cabeza. «Vine a decir, no te derroté. Perdiste contra ti misma. Eso es todo». Stone se mordió el labio. Por un instante, su rostro pareció enojado, pero luego se enojó. «Yo no sé cómo seguir viviendo». «Empieza por no poner excusas», dijo Elaine. «Trabaja en ti mismo cada día. Mi abuela solía decir, no tomes el atajo, toma el camino recto». Ella se puso de pie. Stone miró hacia arriba. «Lo recordaré. Recuerda y saca una conclusión», dijo Elaine. Al salir, respiró el aire fresco. Las hojas de los plátanos susurraban como hacía tiempo que no lo hacían. Harold la esperaba en la puerta. «¿Cerraste la puerta al pasado?», preguntó. «Sí», respondió Elaine. «Ya podemos seguir adelante». Caminaron hacia el coche y Elaine sintió como si le hubieran quitado la última piedra de encima. El camino era largo, pero una ligera esperanza resonó en su corazón.